Primera unidad temática, el campo de la historia y el humanismo. La historia como campo de estudio científico. La idea de esta pequeña presentación es complementar la lectura ya hecha de Aguirre sobre los pecados del mal historiador y que al mismo tiempo esta presentación sirva como apoyo para comprender y ponernos todos de acuerdo en lo que significa la historia como campo de estudio. Primera unidad temática, el campo de la historia y el humanismo. La historia como campo de estudio científico. La idea de este documento es que ayude a complementar la lectura de Aguirre sobre los pecados del historiador y que sirva como base para la discusión sobre qué es la historia como campo de estudio y como disciplina. Lo primero y fundamental es que hay que entender que la historia como disciplina se ocupa de las sociedades humanas. No podemos tener una historia que no tenga a las sociedades humanas en su conjunto como el centro de este estudio, y es el estudio de esas sociedades en el pasado. Por eso la escogencia de esta pequeña ilustración de Logro y su esposa de un autor alemán del siglo XIX. ¿Por qué? Porque, como decía un gran historiador francés de principios del siglo XX, el buen historiador se parece al ogro de la leyenda. Allí donde olfatea carne humana, allí sabe que está su presa. No hacemos historia, por tanto, de las piedras, no hacemos historia de los árboles, no hacemos historia de los elementos naturales. Hacemos historia de las sociedades humanas a lo largo del tiempo. Pero esa historia de las sociedades humanas no es solo contar lo que pasó. Esa historia es una investigación y por tanto una elección. Su objetivo es un pasado y la misma idea de que el pasado en tanto tal puede ser objeto de ciencia es absurda. El objeto es el hombre, o mejor dicho, los hombres, y más precisamente los hombres entendidos como seres humanos en el tiempo. No es, por tanto, una acumulación de acontecimientos de cualquier naturaleza que ocurrieron en un tiempo pasado. Es una ciencia de las sociedades humanas que parte desde una pregunta. El historiador o historiadora se plantea en el presente una pregunta que puede o que debe ser investigada en el pasado para comprender su presente. Ahora bien, ¿con qué trabajamos? Con hechos del pasado, pero no con cualquier hecho del pasado. En el trabajo que tuvieron que leer de Aguirre se dejaba muy claro que los hechos tienen que ser construidos a partir de las fuentes con las que disponemos, pero también queda muy claro, y eso lo vamos a discutir después, pero también es necesario que quede muy claro que los hechos por sí mismos acomodados en una cronología no constituyen el trabajo del historiador. Esa es la primera parte, esa es la reconstrucción. Es decir, es cuando vemos qué ocurrió en el pasado y lo ponemos en una línea del tiempo más o menos clara. Pero el gran pecado de la historia es normalmente enseñarla como una construcción de datos ordenados cronológicamente sin relación entre sí. Y por eso la historia que lamentablemente reciben la mayoría de las personas en la educación formal es una historia efeméride, constituida, como dice la diapositiva y como pueden ver ahí, como un esqueleto, donde nada más están hechos y datos puestos sin la carnita que los une. Y esa carnita es efectivamente la explicación de los procesos. Ahora, llegar a esa definición de que la historia no es solo la enumeración de hechos y de momentos importantes en la historia de un país o de un reino o de un imperio, fue un proceso largo de desarrollo de la historia como disciplina. Por eso los historiadores estamos conscientes de la ambigüedad de nuestra disciplina como tal, pues es vieja como relato y está en pañales como ciencia. ¿A qué nos referimos con esto?
Los primeros historiadores en la tradición occidental surgen en Grecia hace más o menos 3000 años. Desde ahí empiezan a haber estudiosos que se preocupan por el pasado y por explicar los hechos del pasado. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos de estas personas, simplemente no tenían una reflexión profunda con respecto a cómo funcionaba la historia como disciplina. Es hasta mediados del siglo XIX, miren ustedes la cantidad de tiempo que pasa, que se empieza a reflexionar sobre esto y se empieza a pensar en la historia como algo más que la simple enumeración de los hechos del pasado y de los elementos importantes para un rey o para un emperador o para un reino o para una persona poderosa, y se empieza a pensar que es necesario desarrollar explicaciones a los procesos de cambio que surgen en las sociedades a partir de la explicación de ese pasado. Y ahora venimos a una cuestión interesante. ¿Para qué sirve? ¿Por qué se hace esta reflexión y por qué se sigue estudiando historia? Y hay personas que se dedican al estudio del pasado. El comprender los procesos de cambio y continuidad en las sociedades, el comprender de dónde vienen las problemáticas con las que nos enfrentamos, ayudan a entender el mundo en el que vivimos y modificarlo y mejorarlo. En términos simples es entender de dónde vienen las situaciones con las que nos enfrentamos y a partir de ahí generar respuestas que nos permitan mejorar. Es decir, si quisiéramos entender, por ejemplo, en la coyuntura en la que estamos, por qué hay algunos países que tienen mayores dificultades para responder ante una pandemia como la que estamos viviendo, habría que investigar cómo se han desarrollado en las últimas décadas sus sistemas de salud y hasta qué grado esos sistemas son capaces de ofrecerle protección a la mayoría de la población de una sociedad determinada. Eso ayuda a entender por qué hay algunos que son más exitosos para contener una pandemia y otros menos. En el caso que nos atañe la historia, ¿para qué sirve? ¿Por qué los hacemos llevar clases de historia? ¿O por qué los obligan a ustedes a llevar clases de historia? Porque funciona como una herramienta para analizar la sociedad en la que nos toca vivir y enfrentar las problemáticas que nos toca enfrentar como sociedad. Ahora bien, si aceptamos esta función de la historia como disciplina que permite comprender el presente a partir del estudio del pasado y por tanto incidir en el cambio de una sociedad, tenemos que tener presente entonces que hay peligros en la falta de ética de un historiador. Peligros como cuáles: hacer un uso político determinado del pasado para justificar políticas, decisiones en el presente. ¿Eso a qué nos puede llevar? Pues básicamente a lo largo del tiempo ha llevado a que distintas sociedades en distintos momentos encuentren en la historia una justificación para la xenofobia, para librar guerras, para conquistar territorios, para matar básicamente a otros seres humanos, utilizando en parte la historia como justificación. Eso es algo que todavía se ve y es bastante peligroso en distintos países porque hay grupos que hacen interpretaciones políticas determinadas del pasado con el objetivo de incidir en el presente. Y eso resulta, como les repito de nuevo, muy, muy peligroso porque ese uso del pasado como arma política, principalmente, puede llevar a la justificación de actos terribles y ha llevado históricamente a la justificación de actos terribles. Ahora bien, dejando de lado esas consideraciones éticas que tiene la historia, hay que comprender que en la sociedad la historia se construye o funciona en dos frentes. En el primero hay especialistas dedicados a establecer los hechos históricos, explicarlos mediante un estudio sistemático del pasado con distintas fuentes.
Estos básicamente serían los investigadores que ustedes se encuentran en la universidad. Son las personas que dedican su tiempo a la investigación histórica y cuestionan a ese pasado, tratando de entender el presente. Ahora bien, estos, llamémoslos historiadores o estos primeros que se dedican a hacer historia, básicamente su trabajo posteriormente es utilizado por otras profesionales que son los que en nuestra sociedad normalmente son los que comunican ese conocimiento histórico al resto de la sociedad, y esos son los profesores de liceos, los profesores de secundaria, de primaria, que toman esa investigación histórica, bueno, mediado por instituciones públicas, en el caso de Costa Rica, y elaboran un relato para la mayoría de la población. Entonces, la construcción de esa historia o la divulgación de esa historia en muchos casos queda en manos de ese sistema público, con ventajas y desventajas. Ventajas como cuáles, pues es accesible a una buena parte de la población o a casi toda la población en el caso costarricense. Desventajas cuáles, pues que históricamente, por ejemplo, en el caso de Costa Rica, ese conocimiento histórico ha sido utilizado para justificar y construir la nación costarricense, es decir, un pasado que nos identifica como tales. Y en esa construcción, pues básicamente se han contado o se ha contado ese pasado de manera que calce con la visión que se tiene del costarricense. Entonces, ¿con qué contamos? Con un pasado que se cuenta en las escuelas y colegios en el cual hay muy poco conflicto y hay muy poca violencia. ¿Por qué ocurre esto? Porque uno de los fundamentos sobre los que está construida la identidad costarricense es el pacifismo y la democracia. Entonces es muy difícil que escuelas y colegios les hablen de la cantidad de conflictos que existieron, por ejemplo, en el siglo XIX, después de la independencia, y durante el siglo XX. Esa parte de la historia no se cuenta, se deja un poquito escondida. ¿Qué estudia la historia? ¿Cuál es su objeto de estudio? En un inicio, como les decía, principalmente antes del siglo XIX, se consideró que el objeto de estudio de la historia eran los grandes sucesos, eran los grandes eventos, batallas, coronaciones, nacimiento de nobles, de reyes, muertes de nobles o de reyes, alguna que otra evento significativo, una plaga, un desastre natural, se consideraba que eso era lo único que merecía la historia. Un poquito también la historia de la diplomacia, es decir, la relación entre grandes reinos y grandes estados. Eso cuando empieza a cambiar, cuando la historia a principios del siglo XX empieza a profesionalizarse y empiezan a preguntarse qué pasa con los pequeños temas, es decir, con eso que es cotidiano, con lo que pasa desapercibido. Ahí surgen nuevas formas de hacer historia y nuevos temas. ¿Por qué surgen ahí? Porque es justamente coincide con el momento en el cual los historiadores se están preguntando si su función es solo ser cronistas de los grandes eventos y ser cronistas de los poderosos. Empiezan a cuestionarse qué es lo que hacen y su utilidad como sociedad. Y dicen, no, para comprender a la sociedad, para comprender los procesos de cambio y de continuidad, no nos podemos centrar solo en los grandes hechos conmemorados por los estados y por los poderosos. Tenemos también que hacer una historia más cercana a lo cotidiano para entender cómo las sociedades cambian o no a lo largo del tiempo. Y bueno, y esa búsqueda que llevó a que los temas que antes no se consideraban dignos para el historiador, ahora lo son y son objetos de estudio. Cosas como cuáles, la muerte, la alimentación, la sexualidad, la locura, la higiene, básicamente todo puede ser objeto de estudio si cumple dos características básicas. La primera de ellas es que nos ayuda a entender algo de la sociedad en la que vivimos. Es decir, el historiador no busca un tema solo para satisfacer su curiosidad intelectual, o en principio no debería hacerlo. Y la segunda es que pueda construir con una serie de fuentes y una serie de métodos científicos
pueda reconstruir ese pasado. Es decir, yo no puedo hacer historia de la alimentación si no tengo, de la alimentación, por ejemplo, del Imperio Romano, si no tengo ningún tipo de fuente que me permita saber qué se comía durante la existencia del Imperio Romano. No puedo hacer una historia de la higiene si no tengo algún vestigio que me permita determinar qué se entendía como higiene en el pasado, cómo eso ha cambiado. Entonces, para recapitular, se puede investigar en historia todo básicamente, en tanto sirva para comprender a la sociedad del presente y se tenga la posibilidad de acceder a fuentes que nos permitan reconstruir los hechos de ese pasado. Aquí pueden ver portadas de trabajos, de libros que justamente tratan eso. Pueden ver que se puede estudiar el consumo en Mesoamérica, se puede estudiar la prostitución en Costa Rica, se puede estudiar la vida privada en Uruguay, se puede estudiar los sentidos en la Francia o a través del tiempo, perdón, se puede estudiar los sentidos, entendido como el sentido del gusto, el sentido del olfato y cómo estos han cambiado a lo largo del tiempo. Se puede estudiar la manera en la cual la gente pensaba, por ejemplo, la gran matanza de gatos y otros episodios de la historia de la cultura francesa. Es una colección de trabajos en los cuales diversos investigadores explican cómo se cambia o cómo cambia a lo largo del tiempo la manera de pensar y la manera de ver el mundo, igual que el queso y los gusanos. Es una famosa obra de un historiador italiano que reseña un proceso inquisitorial contra un molinero del norte de Italia que fue acusado ante la Inquisición por proponer una teoría acerca de cómo había surgido el mundo. ¿Y qué es lo que hace este historiador italiano con ese proceso de la Inquisición? No solo nos cuenta ese proceso de la Inquisición, sino que hace un magnífico trabajo explicando cómo ese personaje, ese molinero, esa persona del pueblo con muy poca educación, que apenas sabía leer y escribir, cómo pudo llegar a proponer por sí mismo un modelo de cómo había surgido el universo, que por supuesto reñía con las enseñanzas de la iglesia y que por supuesto, digamos, estaba marcado por la forma en la cual él tuvo acceso a algunos libros y cómo los leyó, ¿verdad? Y cómo los entendió, claramente llegando a conclusiones que fueron rechazadas no solo por la comunidad científica de la época, sino por la comunidad religiosa, y eso desafortunadamente para el protagonista de El queso y los gusanos resultó con su muerte en la hoguera. La segunda consideración con la que se trabaja en la historia, aparte de que estamos claros de que se trabaja con sociedades humanas, es que se trabaja en el tiempo, con el pasado principalmente. Como ya leyeron en el trabajo de Aguirre, en la historia no se puede pensar en el tiempo en términos newtonianos, en términos lineales, de que se avanza de A a B a C, siempre al mismo ritmo. La historia tiene distintos ritmos, las sociedades tienen distintos ritmos, incluso dentro de la sociedad hay distintos ritmos. Hay elementos o hay partes de la sociedad que cambian muy rápido y otras que cambian muy lento. Entonces, en historia estamos conscientes de esto y estamos conscientes de que hay momentos en la historia que son importantes, pero que esos por sí mismos no son nada. Es decir, volvemos al asunto de los hechos. Si vemos el tiempo solo como una acumulación de momentos, nos perdemos la posibilidad de explicarlo. Por eso, digamos, me remito en esta filmina a lo que decían los historiadores franceses cuando hablaban que en la historia hay que estar claros que hay momentos, pero que también para comprender a las sociedades a veces hay que recurrir a lo que ellos llaman la larga duración, es decir, al análisis de las sociedades a lo largo del tiempo, por periodos largos, para entender cómo cambian. Porque por sí mismos los momentos no nos ayudan a comprender esos cambios. Son importantes esos momentos porque nos ayudan, sí, a ver cómo va cambiando esa sociedad. Un ejemplo para quedar más claros con esto. El próximo año, el 15 de septiembre del 2021, se celebrará en el país los 200 años de la independencia de Costa Rica y Centroamérica. Se conmemorará esa fecha. Sin embargo,
Si pudiéramos viajar en el tiempo a la Cartago de 1821 y estar ahí el 15 de septiembre, lo que nos vamos a dar cuenta es que en Cartago no pasó nada. ¿Por qué? Porque lo que se conmemora ese 15 de septiembre es un evento que ocurrió en Guatemala y que ayudó a desencadenar lo que posteriormente sería la independencia de Centroamérica y de Costa Rica. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que ese momento en particular muy bien marcado no nos ayuda por sí mismo a entender la independencia del país. Para comprender cómo Costa Rica se independiza hay que alargar el tiempo en el que vamos a ver o vamos a intentar explicar cómo se independiza un país como Costa Rica, y tenemos que verlo a lo largo de un periodo de tiempo más largo para comprender cómo ocurrió ese proceso. Bueno, ¿y cómo vemos entonces ese pasado? ¿Cómo hacemos la observación histórica? Pues básicamente tenemos que hacerlo a través de los documentos, los elementos, las cosas que nos vienen de ese pasado y nos ayudan a comprender la sociedad que produjo ese elemento que logró llegar hasta nosotros. Entonces, una parte importante de la observación del pasado es saber interrogar las fuentes, pues al interrogar las fuentes, entender qué tipo de documento, ante qué tipo de fuentes estamos, somos capaces de acercarnos a esa sociedad que produjo ese artículo, que logró viajar, aunque suene un poquito a ciencia ficción, logró viajar a través del tiempo y llegar hasta nosotros. Entonces, ¿cómo se hace eso? Pues se recurre a una multiplicidad de documentos y por consiguiente de técnicas y metodologías. Es decir, ¿qué es lo que hace un historiador para ver el pasado? Trata de reunir la mayor cantidad de evidencias de ese periodo y, recurriendo a distintas técnicas dependiendo del tipo de material con el que cuente, desarrolla técnicas y metodologías que le permitan interrogar a esos elementos. ¿Interrogarlos cómo? Bueno, ya sea simplemente de lo más simple, que es la lectura de un documento antiguo. Dicho sea paso, si algún día quieren ver lo que eso es más difícil de lo que parece, pueden revisar un documento en la red Pares de los archivos españoles y se darán cuenta que todo lo que sea para el siglo XVII, XVIII, ya ustedes van a tener dificultades para leerlo, hasta el desarrollo de metodologías y de técnicas más complejas que le permitan analizar fuentes distintas. ¿Y cuáles son esas fuentes? Pues bueno, ya me adelantaba. La principal son los escritos. Los historiadores por muchos siglos dependieron fundamentalmente del testimonio escrito y le dieron un peso muy importante a los testimonios escritos, es decir, a los documentos. Sin embargo, en los últimos tiempos han empezado a utilizarse otras fuentes del pasado. ¿Como qué? Como lo oral, es decir, los recuentos que han sobrevivido a lo largo del tiempo las personas. Otro que ha surgido con fuerza, principalmente en las últimas décadas, son los objetos. Imágenes religiosas, por ejemplo, utensilios, herramientas, alhajas, ropa, arte, comida. Todo eso nos habla de la sociedad que produjo esos objetos, y para todo ello hay herramientas y metodologías que nos permiten leer el testimonio que traen esos objetos del pasado para respondernos o para comprender o acercarnos a ese pasado. ¿Cómo se eligen las fuentes? Pues eso va a depender en última instancia de cómo plantees la pregunta, de cómo el historiador se plantee la pregunta de lo que quiere saber del pasado y de su capacidad, de su imaginación para recurrir a fuentes. ¿Por qué esto? Porque hay todavía algunos historiadores a los que les cuesta muchísimo desprenderse de su fijación con el texto escrito. Y algunos plantean que básicamente, o plantean todas sus investigaciones utilizando solo fuentes escritas, y los peores de ellos caen en ese primer pecado del que hablaba Aguirre, el del positivismo. Y en aquel otro que hablaba acerca de la falta de crítica a las fuentes, es decir, son historiadores que piensan porque encuentran un documento escrito
en un archivo que tiene 100 o 200 años, ese documento dice absolutamente la verdad y lo único que hay que hacer es básicamente transcribirlo. Sin embargo, digamos, la historia más reciente, la historia más crítica como disciplina ha desarrollado la capacidad de utilizar, como pueden ver en la filmina, pues una serie de elementos que les permiten leer objetos del pasado para investigar. Para, como les decía, todo puede ser una fuente, pero esa fuente debe ser criticada, como también mencionaba el trabajo de Aguirre. No solo porque ese objeto haya logrado sobrevivir al paso del tiempo y haya caído en las manos de una persona que esté haciendo investigación histórica, significa que lo que diga ese objeto se va a tomar como santa palabra, como si fuera la verdad absoluta. En términos, por ejemplo, un ejemplo de esto es lo que pasa con un documento. Como dice el refranero popular, el papel aguanta lo que se le ponga. Entonces, cuando un historiador o historiador está enfrente de un documento que tiene 50, 60, 100, 200 años, 300 años o más, tiene que no solo aprender a leer ese documento, no solo tiene que aprender a cuestionar ese documento. Tiene que hacer elementos simples o cuestiones simples, empezando por quién lo escribió, para qué se escribió, quién fue su autor, por qué dice lo que dice. Tiene que desarrollar este tipo de cuestiones, porque si no, lo que va a terminar haciendo es una historia sesgada. ¿Por qué sesgada? Porque la mayoría de esos objetos que han sobrevivido al paso del tiempo y que han llegado hasta nosotros, pues fueron conservados por una razón. En el caso de los documentos, que sigue siendo una de las principales fuentes con las que trabaja un historiador, los documentos normalmente, los que sobreviven, son normalmente producidos, conservados y luego facilitados al historiador por las entidades que están en el poder, es decir, los gobiernos. Entonces, ¿qué pasa con eso? De que hay que aprender a leer esos documentos, en este caso, a partir de que dicen lo que determinaba el grupo de poder en esa sociedad del pasado. ¿Por qué pasa eso? Porque básicamente estos grupos en el poder eran los que determinaban qué se escribía y qué no se escribía, y por qué se escribía, y fueron los que determinaron qué se debía guardar y qué no. Es en muy pocas ocasiones que nos llegan los testimonios de personas del pasado, y es en muchos casos que ese testimonio de personas que no tenían poder, que nos llegan, básicamente nos llegan de manera cortada y mediada por las personas en el poder. Entonces, es muy importante que la persona que estudie historia, que haga historia, cuestione y haga una crítica a la exactitud y a la sinceridad de esas fuentes que le llegaron. ¿Y por qué son importantes esos documentos, esos objetos del pasado, y aprender a leerlos de manera adecuada, con técnicas y métodos adecuados? Porque estos son las pruebas que le permiten al historiador tener cierta validación en lo que está diciendo. El conocimiento histórico, como todo conocimiento, cambia a lo largo del tiempo. Pero el historiador, y todos en general, que hacen o que tratan de aportar algo al conocimiento científico, tienen que basar lo que están diciendo en pruebas tangibles. En el caso del historiador, ¿cuáles son las pruebas con las que cuentan? Pues esos objetos o la lectura de esos objetos sobre los cuales construye su interpretación del pasado. Y por tanto, eso básicamente es lo que hace diferente al historiador del literato. Básicamente el historiador no puede dejar que su interpretación de la historia juegue con elementos para los cuales no cuenta con pruebas. No puede hacer de esos juegos de fantasía a los que menciona Bloch en esta diapositiva. No puede obviar el hecho de que necesita pruebas para sustentar sus interpretaciones del pasado.
Entonces, por eso, esos sujetos, esas fuentes, como les decimos en historia, son fundamentales. Pero no solo las fuentes, sino la capacidad que tiene el historiador o historiadora de interrogar esas fuentes mediante métodos y técnicas adecuadas. Por ello es fundamental para los historiadores las pruebas, las fuentes, y verán que normalmente en los trabajos de historia que van a leer a lo largo del semestre, los trabajos están llenos de citas, llenos de fuentes. ¿Por qué? Porque el historiador no puede hacer afirmaciones sin pruebas. Es decir, como dice aquí la cuestión, no hay historias sin hechos. No puede dejar volar su imaginación y dar explicaciones para las cuales no cuente con evidencia. Y esa evidencia debe ser sólida. Esa evidencia debe ser comprobable por otros historiadores. No se vale hacer lo que han hecho muchos a lo largo del tiempo, normalmente personas que no tienen una formación histórica, que investigan el pasado por curiosidad y lanzan afirmaciones para las cuales no tienen evidencia o una evidencia muy endeble. El mejor caso de ello lo pueden ver en ciertos programas de televisión por cable, ¿verdad? Donde cualquier avance de las sociedades humanas se debe a la intervención de seres alienígenas, ¿verdad? En el cual hay toda una serie de gente que vive de eso, ¿verdad? Cada avance que ven en una sociedad lo explican a partir de una intervención de seres venidos de fuera del planeta que les dan tecnología a estas sociedades humanas. ¿Qué evidencia cuentan para ello? Pues casi ninguna, por no decir ninguna. Y lo poco que tienen a veces no logra sostener una crítica seria a la interpretación que hacen de esas fuentes. Es decir, dicen, es muy claro en esta imagen de un ser que baja del cielo, que es una interpretación de un alienígena bajando a la Tierra. Y cuando cualquier otra persona les dice, pues eso puede interpretarse así o puede interpretarse de otra manera, les dicen que no, que están equivocados y ese es todo su argumento. Entonces, para terminar con esto, la historia necesita hechos, necesita saber cómo efectivamente leer esas fuentes para poder reconstruir el pasado, pero esa reconstrucción tiene que hacerse con bases sólidas, con una metodología claramente definida y replicable por otros investigadores. Eso nos lleva a veces a pequeños problemas, por ejemplo. Como estamos investigando el pasado, tenemos que evitar caer en anacronismos, aquel pecado del que hablaba la lectura de Aguirre. Entonces, uno de los principales anacronismos en los que se puede caer en la investigación histórica tiene que ver con el vocabulario, porque desafortunadamente a veces las personas piensan que la forma de hablar, el vocabulario de las personas no cambia a lo largo del tiempo y efectivamente el léxico suele cambiar y no solo suele cambiar, normalmente cambia. Entonces, es fundamental para una persona que investiga o trata de adentrarse y de reconstruir el pasado, es fundamental que comprenda, que sepa hablar el lenguaje de las personas que conformaban la sociedad en el momento en el cual él quiere investigar. Y eso suena curioso, es como si tuviera que aprenderse otro idioma. Y en muchos casos, efectivamente, eso es lo que ocurre. Aunque estés investigando sociedades que hablaban técnicamente nuestro mismo idioma, aunque estés investigando sociedades que hablaban castellano. Eso es muy común, por ejemplo, para los historiadores en Costa Rica que se adentran en el periodo colonial, que tienen que aprender todo un lenguaje nuevo. De hecho, en la historiografía de Costa Rica, uno de los libros más vendidos entre historiadores es un pequeño documento que se llama Diccionario de Términos Coloniales. ¿Qué hace ese diccionario? Es una recopilación de los términos utilizados en la época de la colonia con su significado. ¿Para qué lo usan? Para que las personas que quieren investigar la época colonial sepan de qué están hablando los documentos que encuentran y puedan interpretarlos de manera adecuada y no lleven a confusión. Un ejemplo muy rápido de esto, en un documento colonial de Costa Rica ustedes podrán encontrar mucho el término naturales, natural de barba diría, por ejemplo, el documento. Una persona sin el entrenamiento, sin el conocimiento histórico, pensaría que un natural de barba
es una persona que nació y vive o vivió en Barba de Heredia. Esa sería la interpretación actual. Sin embargo, un investigador del periodo colonial o una investigadora del periodo colonial rápidamente se daría cuenta de en un documento que diga que la persona natural de Barba, que esa persona era considerada indígena por las gentes que escribieron el documento. Porque en el periodo colonial el término natural en América normalmente se utilizaba para referirse a personas consideradas indígenas. Curiosamente, si estuviéramos leyendo ese mismo documento, hubiera sido producido para España o para el territorio de la península, si encuentran la palabra natural de Burgos, entonces sí, el significado de la palabra natural, en ese caso, para la persona que vivía en España, si hubiera significado que esa persona nació en la localidad de Burgos. Entonces, por eso, aprender algo tan simple como el vocabulario del pasado es fundamental para la investigación histórica. Este es otro ejemplo de cómo el vocabulario es importante. Por ejemplo, vean que en este antiguo diccionario de 1726, todos estos diccionarios, dicho sea de paso, los pueden consultar en la página de la Real Academia Española de la Lengua. Hay diccionarios desde el siglo XVI, más o menos. Pueden ver cómo una palabra cambia su significado. Alcance. Bueno, alcance en esa época era un término contable. Hablaba de la diferencia en un ajuste de cuenta del resultado del cargo y data. Es decir, el alcance era el resultado entre el debe y el haber, lo que se generó y lo que se gastó también. Entonces, en muchos casos hay que, como les decía, comprender y tener claro el lenguaje que usan que usaban las sociedades que estamos investigando para efectivamente poder hacer el trabajo sin caer en anacronismos. También otra de las cuestiones que es fundamental entender en el estudio de la historia es que estudiamos sociedades del pasado y esas sociedades fueron tan complejas como las sociedades del presente. Sin embargo, por pura imposibilidad de atrapar, de tomar esa complejidad en historia, se trabaja normalmente dentro de divisiones en la sociedad. Es decir, hay personas que se dedican a investigar la estructura política en un momento determinado, otros que se dedican a la investigación de elementos económicos, otros que investigan creencias o mentalidades, por como le pueden decir algunos, otros que investigan elementos más sociales. ¿Por qué ocurre eso? Porque, bueno, como les decía, es imposible para un historiador o historiadora investigar la totalidad de una sociedad del pasado. Es demasiada compleja esa totalidad. ¿Cómo lo es investigar la totalidad, la actualidad o a las sociedades actuales en su conjunto? Nadie es capaz de verlo, ni siquiera nosotros que estamos inmersos dentro de esa sociedad. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la historia? Bueno, que normalmente se subdivide como especialidades dentro de la historia en historias políticas, en historias sociales, en económicas, en mentalidades. Sin embargo, hay que recordar siempre, por más complejo que esto sea, que esas sociedades, por más que las investigues seccionadas, formaban un conjunto y que entonces es imposible realmente separar la estructura política de la social y estas de la económica. Y a su vez es imposible entender las creencias, las estructuras políticas, sociales y económicas sin comprender las creencias de esa sociedad X que estamos investigando. Entonces, es una cuestión compleja. Normalmente vamos a ver que hay historias o historiadores se concentran en áreas dentro de la sociedad, segmentan esas sociedades, pero siempre hay que comprender que estamos viendo sociedades complejas en el pasado y que hay que comprender que esas sociedades estaban ligadas, o todos esos elementos dentro de la sociedad, lo político, lo económico, lo social, lo cultural, lo religioso, todo está ligado entre sí.
Entonces, en conclusión, con todos estos elementos, la historia como disciplina, ¿de qué se encarga? Pues del estudio, del cambio y la continuidad dentro de las sociedades humanas. Y ese estudio siempre se hace desde el presente, preguntándole al pasado, a la sociedad del pasado, algo que queremos saber. ¿Que queremos saber para satisfacer nuestra curiosidad intelectual? No. Queremos ese conocimiento para comprender cómo o para comprender un problema de la actualidad, para comprender cómo las sociedades han ido evolucionando a cierto punto y, en el mejor de los casos, ese conocimiento, la respuesta que se obtenga de esa interrogante nos ayude a incidir en la sociedad del presente para mejorar la condición de vida de todos y, con un poquito de suerte, ayudar a construir una mejor sociedad.